bueno, ¿qué es programar? ¿Sí? La programación es poder dar instrucciones necesarias a una máquina o aparato para que realice su función de manera automática. Cuando programamos, aplicamos muchos procesos de pensamiento que componen justamente al pensamiento computacional. ¿Sí? Eh, JavaScript sí es un lenguaje de programación que está diseñado para manipular de forma dinámica el código HTML de nuestra web. ¿Sí? Por ejemplo, JavaScript permite leer y validar los datos que un usuario ingresa en un formulario, corroborando si su contraseña es segura o si respeta la cantidad mínima de caracteres requeridos. Además, permite que, al tocar botones, sucedan cosas como cambiar el color o tamaño de un texto o mostrar una alerta en pantalla, entre otras tantas cosas. ¿Sí? De hecho, bueno, como estuvimos viendo, HTML es la base, es la estructura de un código, ¿sí? CSS es la parte de estilo, quizás puede ser el tipo de fuente, el color, cómo está puesto el texto en lo que es la página, ¿sí? Y lo que hace JavaScript es trabajar en forma dinámica, poder leer el HTML, ¿sí? Y poder introducir cambios. Por ejemplo, con lo que se usa Java es el tema de cuando tenés que loguearte, no sea en cualquier red social o lugar donde tengas que tener una cuenta, ¿no? Java es todo ese proceso lógico, ¿sí? Hasta acá, ¿me siguen? Muy bien, entonces continúo. Perfecto. Ahora vamos a empezar a ver entonces los conceptos básicos para programar, ¿sí? Java usa lo que son las variables, ¿sí? En programación, una variable es un espacio reservado de memoria, donde podemos almacenar un valor. Las variables nos van a permitir almacenar y operar con datos de forma temporal. Podemos crear todas las que necesitemos. Las variables tienen siempre un nombre único, por el cual las identificamos. Podemos pensarlo como cuando durante una mudanza se utilizan cajas escritas con nombres identificatorios para poder guardar temporalmente los objetos y ubicarlos luego fácilmente. En Java, para crear nuestras variables, podemos hacerlo a través de una palabra reservada que se llama var. ¿Sí? Nosotros, como se ve acá en lo que es la captura, ¿no?, del programa, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder crear una variable. ¿Sí? Ahora también tenemos otra página para poder visualizar un poquito el código y cómo se visualiza. Van a ver que empieza el código con la palabra var y luego le pone nombre variable. ¿Sí? El nombre variable es el nombre que le vamos a poner a esa variable. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo son las características para poner un nombre, pero puede ser el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Que les sea más útil para luego cuando quieran llamar a ese. Es como el texto rojo. ¿Sí? Es más o menos funciona de esa manera o texto centrado. Y bueno, ven que dentro de lo que es la variable, nombre variable, está guardando la palabra hola mundo y está entre comillas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, que cuando utilizamos texto, ¿no?, o un texto con un número, siempre sea entre comillas, porque si no, lo que hace Java es cálculos matemáticos. Entonces, para poder guardar esa palabra sin que el programa la modifique o de error, siempre tienen que estar entre comillas, ¿sí? Bueno, también vamos a ver sí que también en lo que es esta captura se ve cómo se escribe un comentario, ¿sí? Un comentario oculto, ¿sí? Los mensajes que se ponen, digamos, entre programadores dentro del código. En este caso se usa de dos formas, que puede ser dos barras cuando la línea no supera, que no es muy larga, ¿sí? Y si es un comentario bastante largo, es entre barras asteriscos. O sea, como barra asterisco, lo que quieras poner, asterisco y cerrás con barra. ¿Sí? Esta es otra forma por si, bueno, si quieren poner ustedes comentarios dentro de lo que es JavaScript. ¿Sí? Bueno, var, bueno, es la palabra reservada, así que se usa para decirle a Java que queremos crear una variable. Debemos utilizarla al principio de nuestra línea de código, así JavaScript ya entiende qué es lo que queremos hacer. Luego de escribir var, presionamos la barra espaciadora y JavaScript nos va a pedir que le pongamos un nombre único por el cual luego llamaremos e identificaremos a esta variable.
Es importante saber que hay ciertas restricciones a la hora de elegir nombres para nuestras variables, ¿sí? Obviamente, al ser un nombre único también no se tiene que repetir. Si es que hacemos diferentes variables, no, tiene que ser sí o sí especial. Bueno, nosotros para poder crear estas variables tenemos que tener en cuenta que hay muchos, digamos, símbolos que no se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, todos los que indiquen algún tipo de cuenta, como más, menos, porcentaje asterisco, que esto es algo como que vemos en Excel, que se utiliza para lo que son los cálculos matemáticos. También, por ejemplo, en lo que es el numeral, ¿sí? Eh, pero bueno, lo importante es que el primero debe ser siempre una letra mayúscula o minúscula, o un guión bajo, ¿sí? O un símbolo de dinero, ¿sí? Los siguientes sí pueden ser caracteres numéricos y combinarse con los ya mencionados, que es A, Z, guión bajo y símbolo de dinero. Los caracteres de uso matemático, ¿sí? Como el más, menos, porcentaje o asterisco, no se pueden utilizar en las variables. Y acá tenemos unos pequeños ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, un nombre correcto podría ser color 1, guión bajo color, símbolo de dinero color, color con C mayúscula, guión bajo 1, A1 minúscula, A mayúscula 1, símbolo de dinero, dato 1, ¿sí? O símbolo de dinero, dato con D mayúscula 1. Y como incorrecto, obviamente porcentaje color, 1 color, asterisco color, color guión alto 1, ¿sí? Porque es del menos, 33 dato y punto nombre, ¿sí? Tienen que tener en cuenta los símbolos estos que no se pueden utilizar, ¿sí? Yo después igual tengo una tablita que luego se las voy a compartir para que lo tengan mejor a mano, ¿sí? Ahora, para hacer un pequeño repaso para ver si les quedó claro, ¿sí? Vamos a ver si son correctas las siguientes opciones, ¿sí? Eh, ¿Ustedes creen que este nombre de variable es válido? Es var, símbolo de dinero, color guión bajo principal 1. Sí, es válido. Muy bien, es válido. Ahí ponen que sí, sí. Perfecto, sí, los nombres de las variables sí pueden comenzar con el símbolo, ¿no?, de dinero. Luego, guión bajo usuario con U mayúscula, nombre con N mayúscula. ¿Qué creen de este? Sí, Sí, ¿no? A ver. Creo que ya pusieron, ahí pusieron que sí también. Perfecto, muy bien, sí. Los nombres de las variables sí pueden comenzar con el símbolo del guión bajo, ¿sí? Luego si yo pongo 5to, valor con B mayúscula. ¿Qué creen de este? ¿Que sí, que no? Ahí Milagros puso que no, Analia puso que no. ¿Alguien más ahí que quiera? yo creo que sí, pero no me acuerdo si tenía que empezar sí o sí con, con una letra. Claro, mira, realmente no se puede, ¿sí? Las variables, los nombres de las variables no pueden comenzar con número, ¿sí? Si yo hubiera puesto con letra, ¿no? El quinto, en vez de con el 5, sí hubiera sido válido. Pero como le puse con un 5, entonces me saldría error, ¿sí? Ok, gracias. No, dale, tranqui. Ahí estamos para aprender, ¿sí? Bueno, luego suma final, ¿sí? Con F mayúscula. ¿Ahí qué creen? ¿Que este es válido o no? Este sí, ¿no? Ahí Gedi puso que sí, Analia que sí, ahí muchos que sí, perfecto, ¿sí? Obviamente pueden comenzar tanto con una letra minúscula como también una letra mayúscula, ¿sí? Si ahora yo pongo var, ¿no? ¿No? Para dividir esta estatura guión bajo usuario, ¿qué creen que me va a dar esta variable? ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Ahí dicen que no. Perfecto, ¿sí? Nosotros la barra inclinada, ¿sí? La utilizamos para hacer divisiones, ¿sí? Entonces no se puede realizar, va a dar error.
¿sí? Perfecto. Y si pongo color guión alto 1, ahí ponen que sí, ponen que no. En este caso, perfecto, muy bien, Heidi, no se puede, ¿sí? Porque como habías visto con la barra inclinada, con el más, con el porcentaje, ¿sí? Son operadores matemáticos, ¿sí? Porque el guión medio indica una resta, ¿sí? Entonces el sistema de Java va a tirar error si utilizamos esto para como nombre de variable, ¿sí? Bueno, bueno, perfecto hasta ahora. Igual estamos haciendo como un pequeño repaso, es un poquito para poder identificar mejor todo lo que es sobre esto, ¿sí? Sobre lo que las variables. Pero igual vamos a ir practicando, ¿sí? Exactamente, Mili. El guión bajo sí se puede, pero el guión alto no, porque el guión bajo realmente no se usa para ningún tipo de cálculo matemático. En cambio, el guión alto sí. Nosotros cuando vamos a una resta, por ejemplo, 5 menos 5, utilizamos el guión alto, ¿sí? Entonces es por eso que no se puede utilizar. Luego para el tema de multiplicación, por ejemplo en lo que es Excel, ¿no? U otras, digamos, aplicaciones de operaciones matemáticas, generalmente no se usa, por ejemplo, la X como para hacer una multiplicación, sino que se usa el asterisco. Entonces también por eso el asterisco no se puede, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, bueno, continuamos entonces, ¿sí? Luego de poder, digamos, asignar correctamente un nombre a la variable, ¿sí? Debemos presionar la barra espaciadora e introducir el símbolo igual, ¿sí? Este símbolo da a entender a Java que a continuación vamos a darle el valor que queremos almacenar en esa variable, ¿sí? Eh, Esto obviamente siempre, bueno, si en el caso de ser un texto, siempre entre comillas, si es un número puede ser sin comillas sin problema, ¿sí? Eh, a este proceso, ¿sí? De almacenamiento se lo conoce como asignar un valor a la variable. En este ejemplo, bueno, vamos a ver que el nombre variable está guardando la palabra hola mundo, ¿sí? Entonces, bueno, como había hablado hace un ratito, es muy importante que cuando queremos almacenar un texto, ¿no? Si son caracteres, tiene que ir entre comillas, incluso si tiene un número al final, en el medio o al principio, ¿sí? Si tiene texto, sí o sí entre comillas, y si son números, tranquilamente es sin comillas, ponen igual, por ejemplo, 16, no hay ningún problema, ¿sí? Por último, para indicar el final de la declaración de que no vamos a hacer nada más en esa variable, se cierra con punto y coma, ¿sí? Es bastante parecido, bueno, a nosotros cuando ponemos el punto en una oración, ¿sí? En cambio, el punto y coma le indica a Java que ya terminamos de declarar, digamos, nuestra variable, ¿sí? Bueno, de los conceptos básicos para programar, hay dos tipos de datos principales, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para realizar todo lo que es el código de Java, ¿sí? Buenos días, María, ¿cómo estás? Em, para poder comenzar, sí, tenemos obviamente lo que es dato numérico y alfanumérico o lo que es cadena de caracteres, ¿sí? Un valor es un dato. Este puede ser obviamente numérico o alfanumérico. Dependiendo del tipo de dato que queremos almacenar, vamos a tener que escribirlo entre comillas o no, ¿sí? Si estamos almacenando números, ¿sí? Sea un número positivo o negativo, hasta incluso con coma, ¿sí? No es necesario cerrarlo entre comillas, ya que es un número y ya, no tiene nada más, ¿sí? Pero si agregamos ya letras, sea una letra, toda una oración, también con signos de exclamación, de pregunta, o que tenga un número tanto al principio como al final, ¿sí? Sí o sí tiene que ir con comillas para que lo que es el programa Java lo pueda leer correctamente, ¿sí? Y no de error. Hasta acá me siguen. Mientras tomo un poquito de té. Sí, perfecto, muy bien. Bueno,
Acá, de hecho, tenemos en... de hecho, esto también se los voy a pasar uy, cuando encuentre la llamada. Acá está. Para que tengan el link guardado, igual yo luego se los voy a pasar. ¿Sí? De hecho, esto lo voy a dejar acá abajito para que vamos a ver un poquito del código visualizado. Eso está bastante bueno porque se ve cómo se agrega el código y luego cómo se visualiza. ¿Sí? Nosotros acá tenemos cuál sería el código HTML, ¿sí? Que sería, solo pusieron H1 y valores de las variables. Y acá el naranja es lo que se visualiza del código, ¿sí? Acá podemos ver lo que es el CSS, que es más que nada que indica que el texto está alineado y el color del fondo sea coral. Luego, en lo que es JavaScript, vamos a ver que hay varias variables, ¿sí? Que están guardando información. Vemos que cuando está guardando un número, acá esto antes que nada, ¿lo ven muy chiquito o lo ven bien? Si no, voy a intentar agrandar un poquito más, así se ve mejor. Esto yo lo puedo correr porque realmente no importa mucho ahora porque ya lo vimos. Perfecto, porque no sé si alguien está desde el celu, entonces por las dudas para que lo puedan ver mejor. Bueno, acá vemos con Java, ¿sí? Cuando agregamos algo numérico, no está entre comillas. Acá ponemos que hay diferentes variables con diferente nombre, que le pusieron natural, entero, racional o suma. Y luego que ponemos 1, 3, 2.77, 2 más 2, ¿sí? Luego vemos lo que están guardando, que son datos alfanuméricos o también cadena de caracteres. Vemos que está guardando una letra, entre comillas, palabra, entre comillas, no todo entre comillas. Y luego cuando veamos acá, en la parte de cómo se visualiza el código, vemos que está todo igual, ¿sí? Vemos natural que es igual a 1, entero igual a menos 3 y así todo, ¿sí? De hecho también el concatenar, ¿sí? Que está poniendo aguante el más matemaro, igual ahora lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Y el concatenar números. Esto también es muy importante, ¿sí? Lo que está mostrando en este ejemplo. Nosotros cuando hacemos una suma, 2 más 2 es 4, pero cuando lo ponemos entre comillas, lo que hace Java es dejar de ver eso como un número. Entonces cuando ponemos entre comillas 1, 2, 3 más entre comillas 3, 4, 5, lo que hace el sistema en vez de sumarlo, ¿sí? Que daría 468, daría 1, 2, 3, 3, 4, 5. Porque al hacer lo que es concatenar es poner un texto y al lado pegar el otro, ¿sí? De hecho, acá lo podemos ver en concatenar texto que pusieron entre comillas aguante él y luego pusieron entre comillas mate amargo. Entonces lo que hizo el sistema es juntar todo y que diga aguante el mate amargo, ¿sí? Así que eso también con mucho cuidado cuando usan números con comillas porque el sistema lo va a dejar de ver de números y lo va a utilizar de esta manera como si fuera texto común, ¿sí? Muy bien, hasta ahora lo entendieron, ¿les parece que está claro? Sí, vale. Lo que sí, ¿por Sí. qué no sabía que tenía que aparecer el nombre de la variable en el resultado final de la página? Realmente no es así como tal, ¿sí? Vos cuando haces una variable no es que va a aparecer, esto es Ah, simplemente para que se pueda visualizar, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo más fácil, porque si no tengo que ir a Java y luego para HTML para que aparezca la variable. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, es por eso que lo hacemos de esta manera con este programa, porque se ve todo ok. junto. ¿Sí? Igual ahora vamos a ver Ah, cómo listo. se puede visualizar, porque también tenemos variables que las tenemos ahí y no las utilizamos hasta mucho más adelante, ¿sí? Esto es más que nada para que se vea cómo se visualizaría, ¿sí? Mm, Bien, bueno, continuamos Dale, entonces. gracias. No, gracias a vos. Muy bien, a ver, ahora, ¿qué valor se está almacenando en la variable total? Si vamos ahora un poquito de cuentas para ver si les quedó todo esto un poquito claro, ¿sí? Si yo pongo que la var total, ¿no? La variable se llama total, me guarda 5 más 3. ¿Cuál sería el resultado que me dé esta variable?
Ahí Heidi dice 8. Muy bien, sí, es 8, ¿sí? Al crear una variable y elegir qué valor almacenar en ella, podemos también guardar el resultado de una operación matemática, ¿sí? Ya sea una suma, una sustracción, una división, multiplicación u otras tantas operaciones. Todo lo que sea de hacer una cuenta, ¿sí? Lo hace sin problemas. Muy bien. Bueno, si ahora yo pongo, ¿no? Esto es con dos variables. Pongo que la variable num1 sea igual a 7 y luego creo otra variable que se llama total y pongo que es num1 asterisco 2, ¿sí? ¿Qué creen que resultado me va a dar esta variable? Ahí Heidi puso 14. ¿Alguien más que crea que es 14 o es otro número? Bien, bueno, en este caso perfecto, sí, da 14, porque nosotros lo que hacemos en estas dos variables es que hacemos que la variable num1 guarde el número 7. Entonces luego en la variable total llamamos lo que está guardando la num1 y lo multiplicamos por 2. Entonces es por eso que var total nos va a dar igual a 7. ¿Sí? Perfecto. Si yo pongo que var num1 es igual a 7, hago que num1 guarde 7 y num2 guarde 3, si pongo que var total es igual a num1 menos num2, ¿qué, ¿qué va a guardar var total al final? Ahí ponen 4, 4, perfecto, ¿sí? Porque en este caso estamos restando 7 menos 3, pero estamos guardando lo que están guardando las variables. Si nosotros le cambiamos lo que están guardando, la cuenta de var total va a ir cambiando. Pero en este caso daría 4, perfecto. Ahora un poquito más diferente, ¿sí? Si yo tengo tres variables, A, B, C. La A está guardando entre comillas O, la B está guardando entre comillas la y la C está guardando 3. Si yo pongo que var total es A más B más C, ¿sí? ¿Qué me estaría devolviendo var total? Ahí pusieron hola 3, hola 3. Muy bien. Perfecto, sí, sería hola 3, pero tengan cuidado, ¿sí? Porque el espacio también es un carácter, ¿sí? Por lo cual, como en lo que es hola no agregamos ningún espacio, va a estar pegado al 3, ¿sí? Es como lo puso tal cual Verónica, ¿sí? Y como bueno, es un dato, en este caso estamos concatenando datos, entonces directamente el número también se va a concatenar, ¿sí? Con los datos, por eso figura como hola 3. Tenía un espacio agregado al final. Mira, a ver, para que lo puedas visualizar. Por suerte no lo cerré. Acá dice aguante el y tiene un espacio. Si yo este espacio se lo saco, metí acá, bueno, no me lo saca de hecho porque no, a ver, no, ahí está cambiando. Si yo le saco este espacio, lo va a juntar. Si yo lo agrego, ahí el código cuando cambie, me va a dar el espacio. ¿Sí? Por eso el espacio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Para que quede correctamente. Muy bien, ahora si pongo que var A está guardando entre comillas 70 y var B entre comillas 40, ¿cuál sería el total que me dé la variable cuando pongo que es B más A? Ahí Heidi puso 110. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿Creen que todos 110? ¿O creen que da otra cosa? No lo tomaba como número cuando estaba entre comillas. Exactamente, Julia. ¿Y cómo sería entonces?
Eh, no sé. No, no, está bien, está perfecto. Muchas gracias, Julia, por participar. Están todos cerca, ¿eh? Pero cerquísima. En este caso, estamos concatenando exactamente como dijo Julia. No lo está tomando más como un número, lo está tomando como texto. Entonces no puede hacer ninguna suma, ninguna resta, ¿sí? Lo que va a hacer va a pegar dos valores como si fueran texto. Como si 70 fuera O y 40 fuera la, ¿sí? Pero en este caso está sumando primero la B, primero 40. Entonces sería 40-70, ¿sí? No 70-40. Está un poquito tricky este, pero sería de esta manera, ¿sí? Por eso tengan muy en cuenta, estuviste muy cerca, Juan, ¿eh? No, tranqui, tranqui, no pasa nada. Están comenzando con todo lo que es Java, es mucha lógica realmente, cómo se visualiza, ¿no? Porque es una cosa nuestra lógica a la lógica que tiene, digamos, el programa en sí. Entonces tenemos como que familiarizarnos un poquito con esto, ¿sí? Así que en Tranqui estamos para practicar y aprender. Pero bueno, igual buenísimo que hayan participado un montón. Pero bueno, tengan mucho en cuenta primero la B y luego la A. ¿Sí? En este caso lo que está pidiendo Bar Total y luego las comillas, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Perfecto. Continuamos entonces. Vamos con otra variable, ¿sí? Eh, Vamos que var A es igual a hola A, todo largo, ¿no? Y luego ponemos que A es igual a 4. Y volvemos a escribir la variable diciendo que A es más 2. Entonces, ¿cuál sería? Var total supongo que es igual a A, ¿sí? Tengan en cuenta que la variable se sobreescribe, ¿sí? Mientras voy editando, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen que sería el resultado? Ahí Heidi puso 6, ahí Milagros también 6. Perfecto, exactamente 6, muy bien, ¿sí? Lo que hace la variable es que realmente no puede almacenar muchos datos, ¿sí? Por ejemplo, yo empiezo la variable que digo, guardame esto, y más adelante en el texto digo, ¿sabes qué? No, guardame esto. Lo que hace la variable es tirar lo anterior, lo descarta, digo, ah, listo, esto ya no importa, y guarda la nueva información que le hayamos dado, ¿sí? Entonces, en este caso, hicimos primero que guarde el hola, ¿no? Entre comillas, pero luego pusimos que A es igual a 4. Entonces la variable directamente dijo, ah, listo, entonces el hola ya no importa, lo sacó de su sistema y se quedó con el 4. Y luego reescribimos la variable con la A anterior, que en este caso sería 4, más 2. Entonces daría de resultado 6. Hasta ahora, ¿está claro? ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Está bastante divertido, la verdad. Está muy bueno. A mí la verdad, no sé si ya es un montón, ¿no? Secundaria. Pero yo tenía una profesora que, tipo, cuando se enseñaba algo, nos daba 20.000 ejercicios. Yo, chocha, me encanta. Tipo, voy a estar las 2 horas de clase así haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Tipo, a mí me gusta mucho más lo que es lo práctico, más que lo teórico. Siempre me fue muy mal cuando tenía que estudiar texto, historia, ciencias sociales, lo que sea. Oh, un desastre. Pero cuentas de matemática, química, uff, me encantaba. Pero bueno, depende también cada uno lo que más le interesa, ¿no? En fin. Bueno, bueno, vamos a continuar un poquito también con los conceptos básicos para programar, ¿sí? Crear mis propias funciones. Desde lo que es Java tenemos diferentes eh, ¿no? funciones, digamos, en este caso variables que podemos utilizar y cada una va a tener un tipo de función, depende de lo que queramos realizar, ¿sí? Todo esto pudiendo modificar el HTML y lo que también va a visualizar el usuario, ¿sí? En este caso comenzamos con lo que es la función. Una función es un bloque de código que puede invocarse, llamarse infinitas veces para resolver un problema. Esto permite escribir una sola vez y reutilizar las mismas líneas de código para resolver un problema recurrente. Cada vez que tenemos que solucionar un mismo problema, vamos a buscar la misma herramienta con la cual ya hemos tenido éxito. Una función, al igual que una variable, tiene una palabra reservada para indicar su creación. En este caso la palabra sería function.
También necesita un nombre, como las variables, para poder ser llamada y utilizada. Los criterios para elegir su nombre son los mismos que se utilizan para las variables, ¿sí? No se pueden utilizar todos los que son los símbolos matemáticos, porcentaje, asterisco, guión alto, etc., ¿sí? Tiene las mismas, digamos, requisitos. También las funciones necesitan dos cosas para ser creadas. Un espacio para indicar parámetros propios de la función y llaves para indicar el bloque de código que se ejecutará cada vez que se la utilice, ¿sí? Como cuando creamos una variable que ponemos var y el nombre, en este caso empezamos con la palabra function, le ponemos el nombre de la función, en este caso le pusieron nombre función, y entre paréntesis ponen parámetro 1 y parámetro 2. Al poner esto, nosotros estamos dejando que se pueda modificar este parámetro, ¿sí? Que pueda ser un número que podamos agregar, ¿sí? Lo que hace Java es poder agregar información y al poder agregar información poder modificar nuestro HTML, poder modificar nuestro código. En este caso, cuando agregamos esto, dejamos en lo que es la planilla, digamos, que se puedan agregar datos. Entonces, al modificar, por ejemplo, parámetro 1, va después a llamar ese dato que hayamos agregado. Por ejemplo, si vemos que entre comillas pide dos parámetros, en este caso parámetro 1 y parámetro 2, vemos que luego en var total se llaman a esos parámetros, ¿sí? Ponen parámetro 1 más parámetro 2 y que luego nos devuelva el total de esa suma. Obviamente esto puede ser un número, puede ser un texto concatenado, un número concatenado, eso no hay ningún problema, ¿sí? Y luego tenemos, de hecho acá en un comentario dice invocamos la función escribiendo su nombre y cargando los valores en los parámetros. Y ahí tenemos un var suma, ¿sí? Que ponemos nombre función 2,2, por ejemplo. Que esto sería los parámetros, ¿sí? De hecho, acá ahora en lo que es CodePen nos tienen que dejar visualizar. Ahí aún no los va a visualizar. Bueno, función, ¿sí? Antes que nada, bueno, en este caso function, es la palabra reservada para indicar que vamos a crear una función, ¿sí? Como toda palabra reservada en lo que es el caso de Java, siempre se utiliza al principio de la declaración de la oración. Luego tenemos el nombre función, que es el nombre que le pusimos, a nuestra función. Es algo similar a lo que hacíamos cuando nombrábamos variables, las restricciones son las mismas. Y luego de escribir el nombre, la función nos ofrece la posibilidad de designar un espacio para crear variables que solo van a existir cuando la función se ejecute. Estas variables propias de la función se llaman parámetros y permiten que, cuando usemos una función, por ejemplo, para detectar si dos palabras son iguales, podemos cargar los dos valores con los cuales queremos que opere y nos diga si las palabras son iguales o no. Los parámetros van siempre escritos entre paréntesis y si hay más de uno se separan con una coma, ¿sí? Igual a esto lo vamos a ir practicando. Obviamente después de que cierra con los paréntesis, entre llaves vamos a poner el bloque de código que se va a ejecutar con esta función, ¿sí? Eso siempre entre llaves. Todo lo que está encerrado entre ellas será el código que se va a ejecutar cada vez que invoquemos o llamemos a la función. Y luego también tenemos otra palabra reservada que se llama return, que se utiliza para devolver un resultado, ¿sí? Además indica el final de la ejecución de la función. Es importante saber que no siempre todas las funciones deben tener un return, solo se usa cuando queremos retornar un valor. En este caso, la función está devolviendo el valor almacenado en la variable total. Por ejemplo, si esta función recibió que sus parámetros, los valores son 5,7, la variable total va a almacenar 12 y la función va a retornar justamente ese valor, 12. ¿Sí? Luego, por último, ¿sí? Acá vemos que fuera de la función, ¿sí? ¿No? Que ya las llaves ya se cerraron, ¿sí? Está lo que estamos haciendo acá es poder crear la variable suma y asignándole el valor que nos retorne la función nombre función, ¿sí? Que en este caso sería 2,2. Si observamos entre paréntesis y separados por una coma, estamos cargando dos valores numéricos que en este caso van a ser recibidos como parámetro 1 y parámetro 2. El primero, obviamente, el primer 2 es parámetro 1 y el segundo 2 es parámetro 2. Si pusiéramos 2, 5,
2 sería parámetro 1 y 5 parámetro 2. ¿Sí? De acá vamos modificando para que el nombre función nos devuelva un diferente resultado. ¿Sí? Acá estamos asignando los valores del parámetro 1 y parámetro 2. ¿Sí? Bueno, en este caso, como muestran acá en el ejemplo, ambos van a valer 2. Si cargáramos en la función 3, bueno, acá muestra el ejemplo 1, 3, 5, ahí va a ir cambiando. ¿Sí? De hecho, acá lo podemos visualizar. Ahí, para poder verlo un poquito mejor. De hecho, también lo voy a copiar y se los voy a pasar para que lo tengan. Muy bien, bueno, esto también hago lo mismo, lo corro. Acá está, bueno, como es el CSS, que es todo lo que es el body, pero bueno, eso no importa ahora, ¿sí? Nosotros acá tenemos que tenemos primera suma igual a 7, segunda suma igual a 5 y tercera suma igual a 2, que es lo que se está visualizando. Luego, acá cuando vamos a ver nuestro código de Java, vemos que se crea una function, que se llama SumaFun. Y vemos que hay dos parámetros, parámetro 1, parámetro 2. Como vimos en el ejemplo, la variable total está guardando parámetro 1 más parámetro 2 y nos devuelve el total, que va a ser la suma de esos dos parámetros. Luego vemos que hay diferentes variables, que está resultado suma 2 y resultado suma 3. Y vemos que son diferentes funciones, ¿sí? Con diferentes parámetros. En este caso, el resultado suma hace la función SumaFun con 4 y 3 como parámetro. Luego, el resultado suma 2 hace lo mismo de la función SumaFun, pero con 3 y 2. Y resultado suma 3, lo mismo, pero con 1 y 1. De hecho, acá en comentario, ¿sí? Que es un comentario interno que no se visualiza, ya nos está diciendo qué resultado va a dar. ¿Sí? Esto es más que nada para que lo podamos visualizar. Ahí está. Y vemos como, obviamente, 4 más 3, 7, 3 más 2, 5 y 1 más 1, 2, que es lo que está haciendo. Nosotros acá en esta variable estamos haciendo que llame a la función SumaFun y haga la cuenta que estamos agregando acá con los parámetros que nosotros estamos añadiendo. Si este, por ejemplo, lo cambiamos por 3 y este lo cambiamos por también 3, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo automáticamente esto se va a modificar. 3, parámetro 1, parámetro 2, entonces 3 más 1, 4. Y acá 3 más 3, 6. ¿Sí? Y así es como se va a ir modificando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo entienden bien? ¿Sí? Esto es muy bueno para hacer cuentas porque ya como que creas tu función, entonces simplemente la llamas, ¿no? Es bastante parecido con lo que hicimos con CSS. Ya teníamos en nuestro código qué tipo de estilo queríamos que haga esa clase. Por ejemplo, la clase texto rojo queríamos que ponga el texto de color rojo, texto centrado que haga el texto centrado. Entonces esto es lo mismo. Nosotros con esto llamado SumaFun hacemos que haga sumas entre dos parámetros. Entonces lo que hacemos es llamar a dos parámetros luego en estas variables para poder usarlo diferentes veces, como podemos hacerlo en diferentes etiquetas. Muy bien. Está bueno eso para que puedan ir probando si quieren, porque encima se puede utilizar desde la compu. Bueno, ahora vamos otra vez un poquito a practicar, ¿sí? Operar con variables y funciones, ¿sí? Para ver si lo pudieron entender correctamente. Nosotros tenemos la función, ¿no? Voy a decirlo directamente función en español, así es un poco más fácil. Pongo función suma y pongo entre paréntesis a, b, que serían los parámetros. Y luego pongo que me devuelva a más b. Si pongo que el var total es suma, ¿no? Que es el nombre de la función, y pongo entre paréntesis 5,4, ¿qué creen que me va a devolver? Ahí ponen 9. Perfecto, ¿sí? Obviamente, al llamar la función suma con los valores 5 y 4, lo que hace es cargar los parámetros. En este caso, en los ejemplos anteriores, le poníamos parámetro 1, parámetro 2, pero realmente podemos ponerle, en este caso, AB. Y
bueno, lo va a tomar de esa manera, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo automáticamente se enlaza con la función, se ejecuta y nos da el resultado que en este caso sería 9, ¿sí? Perfecto. Ahora tenemos una función que se llama retornar num entre paréntesis, pero no tengo nada adentro de los paréntesis y pongo que me devuelva 3. Y luego tengo una variable que se llama total que le pongo igual retornar num entre paréntesis más 1. ¿Qué creen que me va a devolver la función? Ahí Heidi pone 4, Saida pone 4. Perfecto, ¿sí? Perfecto, nos tiene que dar 4. Nosotros cuando creamos esta función, retornar num, no tiene espacio para poder emitir parámetros. Entonces, directamente la función siempre va a dar lo mismo. En este caso, como no podemos agregar nada, directamente ponemos al sistema que nos devuelva 3. Entonces, siempre va a dar 3. Entonces, a ese retornar num lo estamos en la variable sumándole 1. Entonces daría 4. ¿Sí? Luego en la siguiente función ponemos que multi entre paréntesis a y entre llaves ponemos que nos devuelva a asterisco a. Si ponemos que multi es 5 dentro de lo que es la variable total, ¿qué resultado nos va a dar la función? Ahí Heidi pone 25, ¿sí? María también 25. Perfecto, sí, daría 25. Nosotros llamamos a la función multi, ¿sí? Entre paréntesis a y le agregamos en var total, le agregamos el parámetro de 5. Entonces vemos que está multiplicándose por sí mismo, que es a asterisco a, no a por a. Entonces sería 5 por 5, entonces por eso nos daría 25, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con un poquito de texto, ¿sí? Si pongo que la función añadir entre paréntesis a, ¿no? Que es para poder agregar un parámetro. Y entre llaves pongo que me devuelva a más un asterisco. Y luego pongo que el var total es mun más añadir do, ¿no? Todo entre comillas. ¿Qué creen que me va a devolver la función? ¿No? Que pongo que var total, ahí Heidi puso mundo. ¿Alguien más que...? Exactamente, perfecto, sí, sería mundo, sí, esta vez también con exclamación, ¿sí? No, bueno, acá como dice el texto, ¿no? La función añadir lo que está haciendo es recibir un valor y añadirle al final un signo de exclamación. Por eso, al concatenar mundo, en este caso en lo que es var total, lo que va a hacer al tener la función do, no, al tener la función añadir el do, le va a agregar al final de do una exclamación. Entonces por eso quedaría, en este caso quedaría como mundo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ahora, un poco tricky esta, presten mucha atención. Pongo que la función restar 1 guarda a, ¿sí? 1 con mayúscula. Y pongo que me devuelva a menos 1. Si pongo que var total es restar 1 entre paréntesis 4, ¿qué creen que me va a devolver esta variable? Presten mucha atención a cómo está el código, ¿sí? Tengo una función, un restar 1, que entre paréntesis hay una a y me devuelve a menos 1. Y pongo que var total es restar 1 entre paréntesis 4. Vean bien la función. Sí. Uy, tengo una botella de agua, perdón, no sé si se escucha mucho el ruido. No, realmente no puede ser 3. No, menos 3 tampoco. 2 tampoco. Vean bien el nombre de la función. ¿Ven algo diferente?
Exactamente, Mili, perfecto. La función daría error, ¿sí? Es muy importante cuando nosotros le ponemos un nombre a una variable, respetar la minúscula o la mayúscula. Exactamente, Heidi, la U está diferente. Nosotros ponemos que la función le estamos poniendo un nombre que es restar uno con U mayúscula y luego cuando la está llamando en bar total pongo restar con U minúscula. En nuestro código, si no escribimos restar uno con U minúscula, no va a saber a dónde ir el sistema. No va a saber dónde ir, entonces nos va a dar error. ¿Sí? Debo tener mucho cuidado porque quizás tenemos diferentes variables que se llaman parecido por mayúscula o minúscula y por eso también puede ser que nos dé una cuenta diferente porque estamos yendo a otra función. ¿Sí? Así que hay que estar muy atento con este tema de códigos, ¿no? Para que no ocurra error. Igual, de igual forma, cuando lo que está buenísimo ahora de los programas, ahora de programación, es que ni bien estás escribiendo, ya el sistema sabe que escribiste. Entonces, quizás querés decir esto y te lo pone. Entonces, sí, sí, quiero poner esto. Pero antes no pasaba. Entonces, era como, tenías un error en todo el código y no sabías dónde estaba el error y tenías que estar horas ahí viendo. Ahora es un poco más sencillo. Mientras igual se va agrandando el código, también se va poniendo un poquito más complejo, ¿sí? Pero perfecto, ¿sí? Em, Hasta acá sería más o menos todo lo que es importante de todo lo que es Java, ¿sí? Realmente no vamos a verlo mucho aplicado en lo que es el código, es más que nada para lo que es lo teórico. De igual forma yo ahora les puedo mostrar un poquito de código si les interesa, ¿sí? Cómo se sienten antes que nada con Java, porque no quiero complicarlos un poquito más. Sienten que entendieron hasta ahora, les costó un poquito, para poder mostrarles un poquito de cómo se aplicaría en el código. Antes que nada, antes de poder continuar, de poder hacer un poquito, un repasito un poquito más así extra, ¿alguien quedó con alguna duda? Sí, realmente, igual mucho también depende de, como dije, había dicho cuando empezamos programación, depende mucho de la rama que te vayas, ¿sí? Lo que es, de hecho, ya que me preguntaron qué es Java, vamos a ir para atrás para... ¡Ay! Me fui de pestaña. Porque este, la verdad, está bueno para poder visualizar un poquito todo lo que es Java. A ver. Sí, esas son las tres cosas, ¿no? Las tres bases de todo lo que es código. Obviamente hay un montón de programas hoy en día que tenés Node, tenés muchas cosas, realmente. El HTML es súper importante por el tema de que es la estructura, es la base. El CSS es el estilo que le das a la página. ¿Sí? Obviamente empezamos con algo muy básico, pero luego se va complejando un poquito con otros tipos de código y programas. Y luego Java es todo la expresión lógica. Cómo poder hacer que cambie, cómo poder agregar datos en la página, cómo poder modificarlos, por ejemplo, loguearte en una cuenta, sea en Facebook, Twitter, Instagram, todo eso en un principio se utilizó lo que es las bases de JavaScript, ¿sí? Y se utiliza. Obviamente hay otros programas ahora que estén relacionados con lo que es JavaScript, pero sería como el comienzo para, ¿sí? Es mucho lo que es lógico de hacer, digamos, cuentas matemáticas, en este caso como estuvimos viendo, y es lo que hace también, por ejemplo, no les pasó a veces que tienen que llenar un formulario y es solo número, entonces cuando querés agregar una letra por accidente no te deja, o tenés una cantidad máxima de caracteres, bueno, todo eso es con Java, ¿sí? Java es lo que nos dice si se puede agregar números, si solo se puede agregar letra, cuánto es la cantidad máxima de caracteres, ¿no? Y demás, ¿sí? Y también cuándo nos deja agregar texto. Para esto sería lo que es JavaScript. Obviamente vamos a ver algo muy simple, sí, porque sería el comienzo, pero son realmente las bases para todo lo que es programación. Ustedes luego ven para qué lado se van. Yo igual, si están súper interesados en continuar con lo que es programación, después de esto les recomiendo que vean los videos de Dalto, que él tiene el inicio de HTML, que es para crear una página, bastante lo que hicimos nosotros, pero un poquito más para que puedas, además de agregar imágenes, poder agregar videos, audios, muchas cosas más. Luego con CSS que puedas agregar un poquito más de estilo,
tipos de letra, lo que es por ejemplo el bold, que es negrita, cursiva, ¿sí? Y luego lo que es JavaScript ve un poquito más allá también esto del tema de poder agregar operaciones, en este caso lo que son números, textos y demás, ¿sí? Eh, Dalto, sí, de hecho, a ver, se los voy a volver a pasar. A ver, un segundito. Porque posta Dalto es buenísimo explicando, buenísimo. De hecho, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. em, Porque creo que explica súper bien, pero súper bien. Yo tipo, imagínate, yo lo que es Argentina el programa, le voy a pasar por acá, le voy a pasar por WhatsApp, le voy a pasar por todos lados. Sí. Ay, tenía otra cosa acá en el texto. A ver, un segundito. Ahí lo pasé. Yo la verdad, donde más aprendí fue con Dalton, menos para las bases, porque lo hace súper dinámico, súper sencillo. Es súper entretenido también, porque hace mucha edición del video, entonces te mantiene ahí aprendiendo. Está muy bueno. Obviamente siempre está bueno si pueden, mientras el chico va explicando, si tienen para poder practicar en una compu, mucho mejor. Porque esto es igual que en matemática. eh, Practicar ayuda un montón en esto. Es como las cuentas matemáticas, ¿no? Practicar ahí y lo vas entendiendo cada vez mejor, ¿no? Tirando error y todo. De hecho, acá ven, ni bien entran al canal del chico, van a ver que tienen acá el curso de desarrollo web desde cero, tienen HTML, CSS y luego los de Java, ¿sí? Para poder visualizar. Esto obviamente es un completo, son un montón de horas, ¿sí? Tienen para rato, la verdad. Pero explica súper bien todo lo que son las bases. Nosotros obviamente lo que vemos es un poquito también las bases, pero él como que se va un poquito más. Más que nada con lo que es Java, porque en lo que es Java realmente lo que va a multiplicar, al menos en el primer nivel, no es tanto. Ya en el siguiente nivel de va a multiplicar, que se tiene que ahora, supuestamente nos dijeron que ahora en julio, agosto, tendría que abrirse las inscripciones para el segundo nivel, que es con va multiplica junto con la UTN. Ahí se espera poder avanzar un poquito más con todo lo que es programación. Em, pero bueno, si les interesa en este tiempo o algo, si quieren, esto la verdad está bastante bueno y es súper completo. Creo que para empezar, al menos para que sepas dónde estás parado con todo lo que es código, está buenísimo. Y luego vas viendo vos también para qué lado querés ir. Hay muchos programas de programación, demasiados. Así que em, eso sería. Sí, Juan, obvio. ¿Cuál será tu consulta? Mientras... realmente no nos confirmaron, sí, pero se abren cada 3 meses más o menos. Ponele, por ejemplo, la primera es en marzo, la segunda ahora cuando entraron ustedes que fue en mayo. Luego la siguiente, si no me equivoco, creo que va a ser en agosto, creo que es en septiembre la siguiente, por el tema de las vacaciones dan un tiempito más. Tenés en septiembre y luego la siguiente es en noviembre y diciembre. Son, sí, yo creo que cuatro ediciones al año. Todo esto para el primer nivel de Va Multiplica. Lo que es el siguiente nivel de Va Multiplica, que es aún está en desarrollo, se espera que ya pueda salir para digamos, la tercera edición, que sería para lo que es agosto-septiembre, que es la más avanzada, que de hecho es la que se estuvo trabajando un montón, pero como no era solo de Va Multiplica, sino que, o sea, junto con Microsoft y encima la UTN, es todo un tema. Pero ya están terminando de arreglar, digamos, todo lo que se va a ver y el temario para que pueda salir para al menos este año, ya que puedan empezar. Y así que igual cualquier cosa estén atentos. Yo ni bien sepa el tema de esas inscripciones, lo voy a estar mandando para que se puedan inscribir si es que están interesados. Em, bueno, vamos entonces a ver un poquito de código, ¿sí? Con lo que es Java. A ver, un segundito que ahí estoy buscando mi carpetita.
Todo esto igual, los códigos de Java y todo, se los compartí en el Classroom por si quieren descargarlo y practicarlo ustedes tal cual está hecho. Porque a veces está bueno que, además de que yo lo pueda mostrar, que ustedes puedan verlo y toquetear el código e ir probando. Eso también está buenísimo. A ver. Ahí ya estoy compartiendo. Bueno, vamos a ver. Obviamente esto no tiene casi nada de CSS. Es simplemente HTML y Java. ¿Sí? Vemos que nuestro H1, ¿sí? Es nuestro, que dice, este es nuestra calculadora para abrir una cuenta. Tenemos diferentes párrafos y tenemos esto que es para agregar texto. Vamos a ver que cuando cliqueamos acá, no nos deja agregar letras, ¿sí? Nosotros acá, en esta parte, lo que se hizo fue, como había explicado sobre todo en Java, bloquear que se puedan escribir letras, sino que solo se puedan escribir números, ¿sí? En este caso también, no puedo escribir letras, solo números. De hecho, esta puede ir para abajo, para arriba. Luego en propina, bueno, acá tenemos un porcentaje, obviamente también es el número. No se pueden agregar letras, entonces ahí agrego un número, muy cebado la verdad. Tenemos un 15. Y tenemos un botón. Todo esto es Java. Cuando ustedes ven un botón, todo es Java, ¿ok? Entonces, bueno, acá por ejemplo, muy cebado la verdad los números, voy a agregar como algo más chiquito para que sea un poquito, por ejemplo, no sé, 5000 y ponemos, uy, ahí. Y por ejemplo, cuando aprieto este botón, vamos a ver que estamos ejecutando una función y que nos devuelve un texto. Que dice, cada una de las 5 debe pagar 1150, ¿ok? Así es como se visualiza el código. Ahora vamos a ver cómo se ve este código, ¿sí? En nuestro Visual Studio. Muy bien. Bueno, acá tenemos el HTML, ¿sí? Primero que nada, que es bueno lo que más conocemos, ¿sí? ¿Lo ven correctamente antes que nada? Sí, Valen. Perfecto. Bueno, como has visto nuestro HTML, ¿sí? Tenemos cómo se llama nuestra pestaña, que es mi primer código JS. Luego acá tenemos el link, que es donde, bueno, se enlaza nuestro código CSS. Algo muy importante es que cuando nosotros creamos diferentes pestañas, como hicimos la de CSS, la de Java primero se crea con, no importa cómo quieran el nombre que quieran, punto siempre JS. Exactamente, botón igual Java, Mili. Bueno, siempre el nombre que ustedes quieran, punto .js, para indicar al sistema que va a ser Java. Y luego cuando nosotros llamamos nuestro código de Java, no se agrega en el head como el CSS, se agrega al final del body. Van a ver que acá es cuando estamos llamando nuestro código de CSS, que es el linkrel stylesheet href, y ponemos la posición donde está nuestro código de CSS, ¿sí? Y luego vemos que acá termina el head, empieza el body, termina el body, y vemos que antes de que termine el body está el script CRC y entre comillas el lugar, la ubicación donde está nuestro archivo de JS, ¿sí? Nosotros, para poder ejecutar, ¿no? Saber a dónde va a ir el código donde vamos a llamar la página, siempre al final del body, ¿sí? No en el head, no al principio, siempre antes de cerrar el body. Bueno, continuando con el tema del código, vemos que tenemos un H1, ¿sí? Esta es nuestra calculadora para abrir una cuenta y tenemos diferentes párrafos, ¿sí? Que es cuál es el total, cuántas personas son, cuál es la propina y el botón para continuar. Vemos acá que tiene el Input ID. Input ID es poder agregar, digamos, información, ¿sí? Que el usuario pueda agregar información, ¿sí? Como hicimos nosotros en la página. No agregás desde el código, sino vos ya abriendo la página, ahí es donde agregás el código, donde por ejemplo pones tu mail, tu contraseña, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes pasan, ay, ahora que lo pienso, no les pasé para que pongan la asistencia, ay, bueno, ahí se los paso. Me redistraje, perdón. Ahí se los voy pasando. Mientras, bueno, en el tema de la asistencia, ¿no? Ustedes tienen un cuadradito, ¿no?
donde dicen que tenés que agregar qué cosa y ustedes van agregando los datos. ¿Sí? Es bastante similar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos el input ID en este caso, en el total, en personas y en incremento, que eso sería el nombre que le pusimos, ¿sí? A nuestras variables. ¿Sí? Y también tenemos el type. El type significa el tipo de dato que podemos agregar en ese cuadro. En este caso, acá ponemos que sea el type de solo número. No se pueden agregar letras. ¿Sí? Y luego acá, donde tenemos, presiona el botón para continuar, que es el texto, ¿no? El párrafo. Acá tenemos que tenemos el botón on click, que significa que es para agregar un botón que se presiona. Y vemos que engloba el escribir valor, calcular total, que es una función que ahora vamos a ver más adelante. Y vemos que, bueno, calcula el total por persona, ¿no? Que esto se agrega, de hecho, como se ve en el código, ¿sí? De hecho, dentro del botón se llama calcula el total por persona, ¿sí? Bueno, esto sería lo que es HTML. Bueno, CSS, bueno, es realmente lo que pusieron lo básico, que es el fondo, el tamaño de fuente y los márgenes y padding. Luego, cuando vamos a lo que es antes de comenzar con Java, hasta ahora me siguen por cómo se visualiza esto, por las dudas, porque no quiero ir muy rápido, Sí, vale. ¿sí? Dale, dale, perfecto. Disculpa por preguntar, es que no quiero ir muy rápido porque entiendo que quizás es mucha data. Esto igual tranqui, esto no se toma en lo que es el examen, ¿sí? Es más que nada para un repaso adicional, así que tranqui. Bueno, vamos a ver que acá tenemos, ¿no? Total, personas e incremento. Y tenemos, bueno, acá tenemos abajo, de hecho, el ID de resultado, que ahora vamos a visualizarlo, ¿no? De hecho, acá tenemos el getElementByle, ¿no? Que esto, el getElementByle, lo que hace es sobreescribir. Si ahora esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Son realmente muchos tipos de tipos de funciones, ¿sí? Pero bueno, esto lo que hace es sobreescribir, ¿no? En este caso, el total, personas, incremento, resultado. Vamos a ver que hecho acá tenemos el total form punto value, que en este caso sería esto. Para, antes que nada, porque creo que acá en la pestaña creo que tiene una pequeña explicación para que sea un poquito más completo. De hecho, sí, esto lo podemos, antes de empezar con este código, creo que prefiero mostrarles esto, que tiene un poquito más de explicación. A ver, disculpen un poquito por mi desorganización. Bueno, acá como vimos antes, nosotros dentro de script, ¿sí? Es como llamamos a nuestra pestaña, ¿sí? Que es script src, y cerramos con script. En los métodos, sí, podemos definir el método como una función, ¿sí? La única diferencia es que no la creamos, sino que todo esto viene establecido con lo que es JavaScript, ¿sí? Hay problemas, bueno, tan recurrentes y básicos como imprimir valores en pantalla o en consola, que el mismo lenguaje ya cuenta con sus propias funciones, ¿sí? Para resolverlos podemos entender los métodos como funciones esenciales que ya vienen de fábrica con el lenguaje. Como vimos hace un ratito, el document.write, ¿sí? Permite poder insertar nuevas líneas de código HTML dentro del archivo HTML. Cuando nosotros, por ejemplo, ejecutamos, en este caso un botón, por ejemplo, hacemos que el HTML, que como estaba en un principio, se modifique, ¿sí? Por ejemplo, esto prefiero mostraros así de otra manera antes de empezar con todo lo que es código. Uy, a ver. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Todo lo que es HTML. Tenemos de hecho un botón, ¿no? Que acá lo agrega, el botón onClick y document.write. Y dice, al presionar el botón de resetear, lo que sucedió es que sobreescribe el texto. Acá vemos que tenemos el texto está insertado simplemente con HTML al momento de cargarse el sitio. Y cuando apretamos document.write, que nos está modificando. Y acá está la modificación acá abajo. ¿Sí? De hecho, sí. Ahí. Pensé que se modificaba el de arriba. Ahí está.
Mira, este texto está siendo insertado al momento de cargarse el sitio, ¿sí? Con el método document.write. No estaba originalmente con el sitio, sino que se carga cuando termina de cargar el sitio. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de unos videos, por ejemplo, que se reproduzca automáticamente o querés que aparezca, por ejemplo, un pop-up. Entonces, con el document.write, así es que cuando cargue el sitio, ahí es cuando cargue eh, esta opción. ¿Sí? Luego, igual podemos seguir repasando la clase que viene si quieren con todo lo que es Java, ¿sí? Para que no sea muy pesado, porque esto todos son muchos métodos que se utilizan. Bueno, el window.alert, por ejemplo, ¿no les pasó a veces que cuando entran a una página les aparece una pestañita arriba que dice que si querés guardar esto, que se va a cerrar o que hay un error, que te aparece aceptar o cancelar, por ejemplo? O aparece también de esta manera que simplemente solo aceptar, ¿sí? Es una alerta que aparece en pantalla. Esto realmente no es para que ustedes lo puedan ver después. De hecho, lo voy a copiar para pasárselo por si lo quieren visualizar. De hecho, también le voy a pasar el document.write. Bueno, uy. Entonces, todo esto, este pop-up es lo que aparece en el Window Alert, ¿no? Que es para mostrar una alerta, digamos, en la pestaña. En este caso, acá lo visualizamos apretando este botón, pero puede aparecer, por ejemplo, cuando queremos mandar algo. Por ejemplo, agregamos para agregar texto, pero realmente no se podía agregar texto. Entonces te puede llegar a tirar ese error o que llega a faltar algo también. Que querés mandar un formulario y te dice, no, falta tal cosa. Entonces, listo. No, aceptar y lo continúas. Esto de hecho, bueno, se usa mucho, ¿no? Con lo que es todo lo que es Java. Y otro método también que se utiliza mucho es el console.log. Este método de Java permite mostrar valores por la consola del navegador. Puede ser muy útil cuando hacemos pruebas para ir imprimiendo en pantalla valores o mensajes. Así aseguramos de que nuestro código está haciendo lo que esperamos. ¿Sí? Esto más que nada para ir probando, ¿sí? Para que no haya, es más que nada tipo de prueba. De hecho acá se ve en lo que es esto realmente no lo van a utilizar mucho, simplemente es para poder visualizarlo en lo que es la consola. Si cuando ustedes ponen clic derecho en la página, inspeccionar el elemento, ahí lo van a visualizar. Eh, Ahora, bueno, vamos a ver cómo insertar código HTML sin tener que eliminar todo el contenido de nuestro sitio web. Sí, esto pasaba con document.write que sobreescribía. ¿Sí? Necesitamos antes comprender algunas cosas más de cómo funciona JavaScript. JavaScript entiende a cada etiqueta de HTML como un elemento. A su vez, cada elemento de JavaScript va a ofrecer métodos específicos que permiten hacer distintas cosas, como modificar el contenido que hay dentro de una etiqueta o incluso también propiedades de CSS. Cuando en Java escribimos document o window, lo que hacemos es referenciar al elemento raíz, que es el HTML, ¿sí? Que es la estructura de todo lo que es nuestro código, de nuestro sitio web. Este elemento raíz, JavaScript ofrecerá varios métodos para resolver distintos problemas. Para comprender mejor esto del document es importante entender la lógica con la cual se organiza JavaScript. A continuación les dejamos una propuesta que significa comprender esto, que tiene el nombre de DOM y significa en inglés Document Object Model. Que esto sería como toda la estructura de cómo se maneja el HTML, ¿no? Que tenés el documento, el HTML, que se divide en lo que es head y body, y luego tenés todos los atributos, que es href, a, por ejemplo, P, H1 y demás, ¿sí? Esto es más que nada para poder visualizar un poquito. En fin, volviendo un poco para lo que vamos a ver ahora en nuestro código, ¿sí? Para empezar con el tema de las cuentas, vamos a ver el document.getElementByle, ¿sí? Para poder modificar el contenido de un solo elemento de nuestro código HTML usando Java, primero tenemos que acceder al documento y luego utilizar una función que nos permita, a través del ID de la etiqueta elemento, encontrarla y almacenarla en una variable. Para esto, vamos a escribir document y luego añadiremos un punto. Y luego de ese punto vamos, en este caso, a agregar getElementByle.
este método nos va a retornar, devolver el elemento que tenga el ID que le pedimos. Y así podremos almacenarlo en una variable para luego operar o para luego poder operar, ¿sí? Con el elemento que queremos modificar, ¿sí? Antes que nada voy a pasar este nuevo link. En fin, ¿sí? Acá tenemos que es ID título, ¿sí? Aprendiendo a insertar código HTML usando JavaScript. Tenemos ID párrafo y luego el botón on click insertar código HTML. Ahora vemos que en lo que es la función de JavaScript tenemos insertar código HTML entre paréntesis sin que se pueda agregar un parámetro. Y acá dice, primero debemos detectar y almacenar el elemento de todo nuestro HTML donde queremos insertar nuevo código. Para eso utilizamos el siguiente comando. Lo que estamos haciendo aquí es guardando en la variable elemento justamente el elemento de nuestro código HTML, que en este caso es párrafo. Vemos que hacemos una variable que se llama elemento y ponemos document.getElementByle y ponemos párrafo, que es lo que tenemos acá, ¿sí? En ID párrafo. Luego en elemento.innerHTML vemos que ahí ponen hola, este texto fue insertando usando el método innerHTML, así que va a sobreescribir. Entonces cuando apretamos este botoncito, ejecutamos lo que es la función insertar código HTML. ¿Sí? Que lo que hace es, en este caso, sobreescribir el ID de párrafo, que es como estaba en HTML. ¿Sí? Y ese es el texto que se va a añadir. ¿Sí? Lo que hace getElementByle es poder modificar, poder hacer cuentas sobre lo que es el código. Ahora, volviendo nuevamente a lo que es nuestro código de Java, ¿sí? Vamos a ver que tenemos variables que es totalForm, personasForm, incrementoForm y resultado texto. Y tenemos el document.getElementByle de total, personas, incremento y resultado, que es como estaba acá. Total, personas, incremento y resultado. ¿Sí? Luego tenemos dos funciones, que es función valor. De hecho, ustedes cuando ponen acá arriba les muestra más o menos cómo debería escribirse el código, que eso está bastante bueno por si en alguna llegan a tener alguna duda. Y bueno, tenemos en la función escribir valor y la función calcular total. Esta función, como dice acá en el ejemplo, permite modificar el texto del párrafo de resultado, ¿sí? En este caso, con el inner HTML hacemos que se modifique el texto. En este caso es agregar un texto, que es cada una de las 5. En este caso podría agregar 5 personas para que sea mejor, por ejemplo, debe pagar más valor. ¿Sí? Este es de personasForm, es de cuántas personas son. En este caso habíamos puesto 5. Y luego es el valor, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, que el valor va a ser cuando tiene que pagar cada uno. ¿Sí? Luego tenemos la función calcular total, que es lo que se va a hacer para que nos dé esta cuenta entre las personas y lo que hay que pagar para que nos diga. Sí, de hecho acá dice, bueno, función que calcula cuánto tiene que pagar cada persona para la cuenta total. Tenemos función que se llama calcular total y todo esto obviamente obtiene los datos que tenemos en nuestro HTML que haya agregado realmente el usuario. Vemos que total, ¿sí? Es igual a, que esto es persfloat, ¿sí? Que convierte, que todo esto lo convierte en un número, ¿sí? Y ponemos que es totalForm, que es lo que teníamos en total, que era cuál es el total a pagar, ¿sí? Por lo que es el value, si lo convierte en un todo para poder realizar la cuenta. Luego, incremento, tenemos que es el incremento form, que es lo que era el porcentaje dividido 100, para poder dar, digamos, el porcentaje, ¿sí? De lo que hay que pagar. Y luego en personas, bueno, que es personas form, que realmente, bueno, son personas, ¿no? Como que le pusieron al final lo mismo. Y acá en la cuenta va a dar el resultado, que va a ser lo que se va a poner en valor.
En este caso ponemos que barra resultado es igual a total, ¿sí? Que total es la cuenta, que en este caso eran 5.000, más total por incremento, que es los 5.000 por ejemplo, el 10%, dividido personas, que es la cantidad de personas que eran. En este caso ponemos que nos devuelva el resultado, ¿sí? Entonces ahí ponemos que el resultado, que es valor, nos va a dar el código. No sé si lo expliqué correctamente, si lo entendieron. Es que hay muchas cosas como que va y vuelve un poquito lo que es el JavaScript. No, porque como que tengo que llamarlo acá, pero luego acá lo tengo que cambiar un poquito, ¿sí? Para poder utilizarlo. Pero ¿se entendió hasta acá? Ok. Acuérdense que lo que es Java tenemos que llamar los datos que tenemos en HTML y de ahí poder modificarlos con document.getElementByle. Y luego, la verdad, eso yo tampoco, como que aún, yo también estoy aprendiendo aún con lo que es Java, entonces quizás también por eso me está costando un poquito más, disculpen por eso. Pero bueno, usamos lo que es parse float, ¿sí? Esto es más que nada para analiza si un argumento, si es necesario, lo convierte, bueno, en este caso en una cadena, si fuera de texto, o también devuelve un número, por ejemplo. ¿Sí? Ok, igual forma, más que nada porque ahora se nos está acabando un poquito el tiempo, pero si quieren, la clase que viene sigamos viendo con esto, o también la idea también de lo que es la clase de repaso, que puedan repasar lo que ustedes quieran, ¿sí? Si quieren, no sé si quieren revisar en estos días qué es lo que les está costando con el tema de las pruebas, con los exámenes, y si quieren la clase que viene nos ponemos full a eso para que, bueno, que si no hicieron los exámenes que puedan realizarlos sin problema y bueno, y así poder terminar con todo lo que es herramientas digitales. Nosotros ya lo que es herramientas digitales ya lo daríamos por finalizado y la clase que viene comenzaríamos con lo que son los módulos como de consumo responsable, de género, ¿sí? Y de sustentabilidad. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, acá está cómo se ve la página, ¿sí? Acá en inspeccionar elemento, igual creo que no se visualiza si pongo inspeccionar elemento, no se ve. Pero bueno, entonces eso sería todo por ahora. Muchas gracias a todos por participar y bueno, nos vemos entonces el jueves, ¿sí?